Ven Espíritu Santo, defiéndenos del mundo. En nuestro camino hacia la fiesta de Pentecostés como iglesia, en estos días estamos meditando sobre el misterio del Espíritu Santo. Dios es Espíritu y el Espíritu de Dios habita en nuestro corazón. Y el Señor ha hecho una promesa maravillosa. Yo voy a derramar mi espíritu en sus corazones. Cuando Dios tiene en su proyecto magnífico habitar en nosotros, lo hace por medio del Espíritu Santo. Por eso en estos días nuestra mirada se dirige a la contemplación del misterio y la persona del Espíritu Santo. Y reflexionamos en ese don maravilloso de Dios, que al concedernos su Espíritu, con su Espíritu nos concede toda la plenitud de su amor para nuestro bien y salvación. Y estamos reflexionando sobre los dones del Espíritu Santo. Y uno de los dones del Espíritu Santo más maravilloso que Dios nos ha dado es el don de la sabiduría. La sabiduría es la comunicación que Dios quiere hacernos de su propia sabiduría, de lo que Él sabe, de lo que Él conoce. Y Él nos dio, al crearnos, nos dio una inteligencia, un conocimiento, una capacidad para poder conocerlo a Él, escucharlo, conocerlo, amarlo y obedecerlo. El don de la sabiduría divina aparece a lo largo de toda la Sagrada Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios da a conocer y se nos da a conocer como un Dios infinitamente sabio, bueno, justo y poderoso. Ya en el Antiguo Testamento podemos encontrar el primer destello de esa sabiduría divina, y es la creación. Cuando leemos los relatos de la creación en el libro del Génesis, entonces nos damos cuenta que el universo, la naturaleza, la creación es expresión y fruto de la sabiduría de Dios. Cuando el Génesis nos dice cómo Dios fue creando cada una de las criaturas y todas las cosas, el cielo, la tierra, la naturaleza, y no solamente fue creando las cosas, dándole a cada cosa su belleza propia, su perfección, pero también dándole a cada cosa su naturaleza y su misión. Qué obra maravillosa la de Dios, el crear todo cuanto existe de la nada. Y esa es expresión de la sabiduría de Dios. Y de esta manera Dios nos muestra en primer lugar que la creación es obra de Él. Toda la belleza que nosotros a veces contemplamos, admiramos y apreciamos en la naturaleza cuando nos extasiamos ante un fenómeno natural, ante un paisaje, cuando nos asombramos, debemos asombrarnos de la sabiduría de Dios manifestada en sus obras. Pero también esa sabiduría de Dios se manifiesta cuando se comunica con nosotros, cuando habla con las criaturas. Y entonces nos damos cuenta cómo también desde el Génesis hasta el Apocalipsis Dios aparece hablando con el hombre, su creación, creado a su imagen y semejanza, y habla con Noé, y habla con Adán y con Eva, habla con Abraham, con Moisés, con los profetas, y a todos les va abriendo la mente, iluminando su mente para que lo escuchen, para que lo atiendan
y comprendan lo que Él les está diciendo. Y el otro signo tan bonito de la sabiduría de Dios es que va suscitando con el Espíritu Santo en la persona la capacidad para escucharlo, atenderlo y obedecerlo, creyendo en todo lo que Dios nos dice. Y todo el Antiguo Testamento está lleno de esa sabiduría divina. La sabiduría con la que hablaba y obraban los patriarcas, los profetas, los reyes, y que en el Antiguo Testamento tiene como una expresión muy bonita en el libro de la sabiduría, un libro de la colección de los llamados libros sapienciales, que contienen la sabiduría de Dios, aunque todos los libros de la Sagrada Escritura son fruto de la inspiración y de la sabiduría divina. Pero nos detenemos en el Antiguo Testamento en todo lo que Salomón dijo sobre la sabiduría de Dios. Les voy a explicar, dice Salomón en el libro de la sabiduría, en el capítulo 6, la esencia y el origen de la sabiduría. Cuando hablamos de la esencia y el origen de la sabiduría, estamos hablando del Espíritu Santo. No les voy a ocultar ningún secreto, sino que rastrearé sus huellas desde su origen y pondré de manifiesto su conocimiento sin evadir la verdad. No compartiré el camino con la envidia corrosiva, pues nada tiene que ver con la sabiduría de Dios. En la abundancia de los sabios está la salvación de la humanidad. Y en un rey sensato y sabio está el bienestar y el porvenir de su pueblo. Así que déjense instruir por mis palabras. Y entonces dice Salomón: yo supliqué a Dios y Él me concedió la prudencia. Lo invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. Y yo la preferí a los cetros y a los tronos, y en su comparación tuve en nada las riquezas. No la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un puñado de arena, y ante ella la plata es como barro. La quise más que a la salud y a la belleza, y la preferí tenerla como luz, porque su claridad nunca anochece. Con ella me vinieron a mí todos los demás bienes divinos, e incalculables riquezas llegaron a mis manos. Yo disfruté de todo, porque la sabiduría los atrae. Qué bonito ese himno, ese cántico de la sabiduría del libro, en capítulo 6, capítulos 7 y 8, donde habla incluso de la creación. Pero además los profetas fueron todos inspirados y Dios les dio su mensaje, su palabra, les transmitió su conocimiento, su voluntad, su plan, su proyecto, y los profetas por el Espíritu Santo escucharon, atendieron y acudieron a Dios. Pero esa sabiduría divina llegó a su plenitud a nosotros en la encarnación. La sabiduría de Dios se encarnó en las entrañas de la Virgen María, porque es la palabra divina que contiene toda la sabiduría de Dios, la que se hizo carne en las entrañas de la Virgen. Y Él vino a nosotros para mostrarnos en su propia humanidad todo el conocimiento de Dios, todo lo que las Escrituras decían en el Antiguo Testamento sobre la sabiduría y el amor de Dios, se encarnó en Cristo. Y por eso la gente, cuando escuchaba al Señor, se admiraba, y la gente decía: ¿y eso quién le enseñó esa sabiduría y esos conocimientos? Y habla mejor que nuestros maestros y doctores. Y todos se asombraban de su sabiduría y de los milagros que salían de sus manos, y no había quien pudiera rebatirle lo que él decía, porque hablaba con verdad y con autoridad. Esa es la sabiduría que viene de Dios. Luego, en la iglesia, cuando el Señor le concede el don del Espíritu Santo a su iglesia, a sus apóstoles, cuando les promete: ustedes van a ser también revestidos de la fuerza de lo alto, y yo les voy a enviar del lado de mi Padre el Espíritu Santo, y Él les irá ayudando a recordar todo lo que yo les enseñé,
y ese espíritu les irá iluminando y les irá indicando todo lo que ustedes tienen que vivir, transmitir y enseñar, y todo lo que está por venir y por suceder. Todo procede del plan y de la sabiduría divina. Y por eso en los Hechos de los Apóstoles, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, la gente se admiraba y decía, ¿y acaso no son estos pobres pescadores humildes galileos? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas y con esos conocimientos y esa sabiduría que no conocíamos? Y ante Esteban se asombraban de ver la sabiduría con la que hablaban y no podían hacerle frente. Y Pablo habla en sus cartas de la sabiduría que nos viene de Dios, que Dios da a conocer su sabiduría a los humildes y sencillos y la oculta a los sabios y engreídos y prepotentes del mundo. Y es como Dios entonces manifiesta esa sabiduría. Y el apóstol Pablo en sus cartas, en la carta a los Corintios, en la carta a los Romanos, nos habla precisamente que cuando Dios derramó su espíritu en nuestros corazones, con su espíritu nos transmitió la sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios, el don de Dios que viene a nosotros y que nos concede la plenitud de la vida. Y en todas las cartas del Nuevo Testamento encontramos esa enseñanza y esa transmisión de la sabiduría del Evangelio que la Iglesia lleva como un tesoro para transmitirle a todas las generaciones de todos los tiempos, porque el espíritu y la sabiduría de Dios no envejecen ni se acaban. Y por eso la encontramos hasta en el Apocalipsis, al final, también, cuando el espíritu le dice al apóstol amado, a Juan, que ponga por escrito todo lo que va a oír y lo que va a ver, porque allí está consignado todo el plan y todo el final del plan divino de la salvación. Y cuando uno lee en el Apocalipsis, entonces todas las profecías sobre la historia y sobre la humanidad, y entonces entramos en las Escrituras, porque las Escrituras, conocer las Escrituras es poder conocer nosotros a Dios, conocer su mente, su amor, su corazón, llenarnos de su sabiduría para poder vivir nuestra vida ahora inspirados por el Espíritu Santo, que es el que nos da la ciencia divina, el conocimiento de Dios, el conocimiento de la vida, del mundo, del futuro, de la historia. Entonces, que al hacer este paseo por la Sagrada Escritura, desde el Génesis, por todos los libros hasta los profetas y el Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas apostólicas y el libro del Apocalipsis, nos demos cuenta que allí está el tesoro de la sabiduría divina, y que el Espíritu Santo que Dios nos ha dado es el que nos ayuda a estudiarla, a leerla, a conocerla, para que nuestra mente, iluminada por el Espíritu del Señor, adquiera la sabiduría que viene de Dios. Estás viendo Fiesta de Pentecostés. A tu lado me siento seguro, me siento con fuerzas. Nada temo si estás tú conmigo, me siento tranquilo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que me das, siento el fuego que me quema y limpia mi vida entera. Es el Espíritu de Dios el que me sana. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu de Dios. Llena mi vida, transfórmala, muévete en mi corazón. Hoy levanto mis manos e invoco tu bella presencia.
y tu viento sople aquí en este lugar. Siento el cielo que está sobre mí, nada malo a mí ya vendrá. Siento el fuego que me quema y limpia mi vida entera. Es el Espíritu de Dios el que me sana. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu de Dios. Llena mi vida, transfórmala, muévete en mi corazón. Hoy levanto mis manos e invoco tu bella presencia. Que tu viento sople aquí en este lugar. Siento el cielo que está sobre mí, nada malo a mí ya vendrá. Siento el fuego que me quema y limpia mi vida entera. Es el Espíritu de Dios el que me sana. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu de Dios. 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 Llena mi vida, transfórmala, muévete en mi corazón. Ven Espíritu. Ven Espíritu. Continuamos nuestra reflexión y meditación sobre el don de la sabiduría, uno de los dones que Dios nos concede al entregarnos su Espíritu Santo, recordando siempre que el don del Espíritu Santo nos concede a nosotros la plenitud de los dones de Dios. No es que Dios nos dé un don determinado y los otros no. Siempre el don del Espíritu Santo incluye la totalidad de la gracia del don de Dios. Y es que en esta tercera parte de nuestra reflexión y de nuestra meditación es muy importante que entonces ahora podamos analizar este don de la sabiduría en relación con la inteligencia y la sabiduría de los hombres. Siempre desde el comienzo se ha dado como ese choque, diríamos nosotros, entre como conflicto entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Y eso fue como consecuencia del pecado original. Recordemos cómo precisamente el pecado original consistió en un engaño, en una mentira, en un ocultamiento de la verdad y de la sabiduría. El diablo es el padre de la mentira. Y con unos argumentos falsos engañó a nuestros primeros padres. Y a lo largo de la historia ha tenido siempre esa pedagogía del mal, de meterse en la mente y a veces en el corazón del hombre para llevarlo a pensar de manera equivocada, a engañarse, a ver la vida de una manera a su modo,
y a alejarlo de la sabiduría y del conocimiento de Dios para llevar al hombre a la desobediencia. Y esa desobediencia pues ha llevado al hombre a decir, bueno, yo, ¿por qué tengo que hacer lo que Dios me dice? Si yo puedo hacer lo que quiera, yo tengo inteligencia, y una de los dones que Dios le ha dado a la criatura, al ser humano, es la inteligencia, la capacidad de conocer, y uno se asombra de esa capacidad que la criatura ha recibido de parte de Dios, de ser capaz de explorar, de conocer la naturaleza, de aprender a conocer todas las criaturas, como vemos hoy hasta dónde ha llegado la humanidad en la exploración del universo, del cosmos, del microcosmos, ya con sus aparatos, instrumentos, sus ciencias, cómo la inteligencia y la sabiduría del hombre pues son muy grandes, pero no olvidemos que son un don de Dios. No olvidemos que el ser humano ha recibido esa capacidad de Dios por haber sido creado a su imagen y semejanza, que Él no se las dio a sí mismo, que el hombre no tiene por qué vanagloriarse como si de la nada o del capricho de la materia tuviera esa capacidad. Lo que pasa es que el mal, el diablo, sigue engañando al hombre, haciéndole creer que no hay una sabiduría, una inteligencia creadora, desde distintas corrientes, desde la antigüedad, corrientes filosóficas, movimientos filosóficos en la historia de la humanidad, se han empeñado en poner siempre en conflicto al hombre con Dios, y como a llevar al ser humano a rechazar, a dudar, a desconfiar de Dios, de lo que Él le dice, incluso llegando a afirmar que Dios no existe, o llegando incluso a proponer la muerte de Dios. Y eso ha ocurrido a lo largo de toda la historia, y nuestra época está muy marcada por eso, sobre todo porque el hombre hoy ha alcanzado mucho avance, ha logrado, las ciencias son impresionantes, e incluso sabemos que no se detienen, que eso continúa y que el hombre tiene una capacidad y una habilidad, pero ¿de quién la recibió? El problema es que sigue existiendo la misma tentación de siempre: poner al hombre contra Dios, hacerle creer al hombre que Dios no existe, que Dios no es el autor del universo, que simplemente la materia existe por sí misma. Y todo eso ha llevado al hombre entonces a caer en la arrogancia, la soberbia, de entonces ya no escucha a Dios, ya no necesita de Dios, Dios sobra en el camino, y eso ha llevado también a la humanidad entonces a la soberbia y a la arrogancia, incluso de las ciencias modernas, corrientes como el modernismo o el renacimiento también, épocas donde el hombre se ha empalagado con su capacidad y su ciencia, que lo ha llevado a desconocer y a despreciar a Dios. Y eso está ocurriendo hoy, cuando muchos, incluso en nuestras universidades, personas a veces muy eminentes, muy estudiadas, muy preparadas, entonces se precian de ser ateos y de entonces ignorar a Dios. Esa tentación no es nueva, fue la del principio, fue la del comienzo, cuando el diablo le dice, no es cierto, cuando le dice a Adán y a Eva, eso es lo que sigue hoy propugnando y promoviendo también en el ambiente moderno. ¿Y a qué ha llevado eso a veces a la humanidad? A que el ser humano entonces, muy imbuido de su capacidad y de su ciencia, esté incluso atropellando la misma naturaleza. Vemos hoy al ser humano cómo manipula la misma naturaleza, cómo violenta hasta las leyes naturales, cómo llega incluso a violentar hasta su propia naturaleza humana, queriendo cambiarla, invertirla, transformarla, modificarla, manipularla genéticamente, creerse amo, dueño y señor de la vida, ser él el que determina cuándo es que comienza la vida y hasta cuándo tiene que darse la vida o terminar la vida. Todo eso es un ataque frontal al don de la sabiduría de Dios, es un desprecio y es un rechazo a la sabiduría de Dios. Y la Escritura nos dice, pues bueno, San Pablo allá en la carta a los Romanos dice, por eso Dios los abandonó
a los razonamientos de su mente enferma y cambiaron las leyes naturales, invirtieron el orden de la naturaleza y de las cosas, y ahora se han dado a pensar y a ver el mundo a su modo y hasta hacérnoslo ver a nosotros también de la misma manera. Y por eso el Señor, con su sabiduría, nos quiere abrir los ojos para que no nos dejemos manipular, no nos dejemos engañar, que sigamos invocando a Dios, invocando la sabiduría divina, que sigamos necesitando de la sabiduría de Dios para que podamos ver el mundo con los ojos de Dios, ver la vida, ver la historia, analizar todo lo que nos ocurre y nos acontece, pero iluminados con la ciencia de Dios, con la sabiduría de Dios, que va más allá de la historia, de los cambios, de las revoluciones, de las guerras y transformaciones de la humanidad. El Señor es el Señor de la historia. El cosmos, el universo y nosotros somos obra de Dios, y Dios tiene un proyecto magnífico, tiene un proyecto maravilloso, y Él quiere que nosotros lo sepamos, lo conozcamos, y Él ilumina nuestra mente, y Él nos da la luz a la mente y al corazón, al conocimiento y a la inteligencia, para que lo conozcamos a Él. Conociéndolo a Dios, conocemos el mundo, nos conocemos a nosotros mismos, sabemos quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, pero todo tiene que estar en una íntima comunión y armonía. Por eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios, y que ese Espíritu sea el que nos transmita, nos comunique el don de la sabiduría, para que leyendo las Escrituras, para que escuchando a Dios, que nos sigue hablando en estos tiempos y nos habla siempre, hagamos lo que Él nos diga, y que su sabiduría sea la luz que ilumine nuestra inteligencia y nuestra mente para conocerlo a Él, conocer el mundo, conocer la vida y saber nuestro destino. Que el Señor nos conceda el don de la sabiduría para saber orientar y dirigir nuestra vida y la historia de la humanidad. Amén. Fiesta de Pentecostés. Ven Espíritu Santo, defiéndenos del mundo.